Yo quiero que usted mire al que tiene a su lado y dígale: entra en el reposo de Dios. Dígaselo con fe: entra en el reposo de Dios. Usted sabe que hay una gran cantidad de cristianos, pero una inmensa cantidad de cristianos que no disfrutan ese reposo. ¿Qué es lo que es el reposo? Mire, cuando el Señor constituyó la tierra en el libro de Génesis, constituyó los mares, los árboles. Cuando el Señor hizo la tierra, dice la palabra que en el séptimo día el Señor descansó, entró en un reposo para entonces ya ahora ver la obra de los hombres. Dios preparó un reposo. ¿Cómo el cristiano disfruta el reposo de Dios? Cuando el cristiano descansa en sus promesas y en sus palabras. Hay reposo en tu vida, hay paz, hay tranquilidad, hay esperanza. La mayoría, escuche bien, la mayoría del pueblo de Dios no disfruta ese reposo. Por una palabra que define el crecimiento, y esa palabra se llama incredulidad. Incredulidad. Hoy, así me movió el Espíritu Santo a traer una palabra que nos enseña a nosotros el peligro de la incredulidad. Wow. Hasta ahora no se habían imaginado lo que eso puede negativamente afectar su vida, pero hoy yo se lo voy a enseñar a través del Espíritu Santo. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Marcos capítulo 6, verso 1 al 6. Evangelio según San Marcos capítulo 6, verso 1 al 6. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿A dónde vino Jesús? A su tierra. Allí a aquel lugar. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Verso 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y el verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó unos pocos enfermos. ¿Cuántos sanó? Unos pocos. Pero hay un motivo. Unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Padre, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, enséñanos en esta mañana. Guíanos a través de ella. Muéstranos tu palabra, Señor. En ella hay deleite. En ella hay grosura. En ella hay amor, hay restitución, hay restauración, hay empoderamiento, Señor. Hoy venimos con hambre de tu palabra. Háblanos, guíanos, muévenos hacia toda verdad a través de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia de tu Señor en esta mañana. El peligro de la incredulidad. En el verso 4 dice la Biblia que Jesús le decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y eso es una gran realidad. Es una gran realidad. Incluso nosotros como pastores sufrimos eso. Que muchas veces nuestros hijos espirituales son los que menos nos honran. No digo todos, escuchen. La mayoría de los pastores les pasa. A usted le puede pasar. Quizás usted dice: nadie cree en mí, en mi familia. Yo tengo seguridad, yo tengo sabiduría divina y cuando doy un consejo me rechazan. Pero eso es normal que te rechacen, porque están rechazando el reino. Están rechazando la luz. Y las tinieblas siempre van a rechazar eso. No quiere decir que lo que tú tienes no tenga valor. No quiere decir que lo que tú cargues no sea importante. Al contrario, ese rechazo siempre va a existir porque, escuche bien, dentro del hombre, dentro de mi corazón, dentro de tu corazón, siempre ha estado nato desde el pecado del huerto del Edén, la resistencia a las cosas de Dios, la rebeldía a las cosas de Dios, la desobediencia a las cosas de Dios. Y siempre por naturaleza pecadora, el hombre va a tratar de rechazar. Siempre. Y nosotros luchamos contra eso cada día. ¿O soy yo el único que lucha contra eso cada día? Yo lucho cada día contra aquellas tentaciones.
contra aquellos placeres que sí pueden darme placer a la carne, pero no me van a dar placer al espíritu. Lo entierran, lo destruyen, lo descuartizan. No añaden crecimiento espiritual a mi vida, más bien decrecimiento espiritual. Es como que usted se pasa el día entero con un Nintendo, el día entero jugando. Eso no añade ninguna sabiduría a tu vida. Eso, mira, eso embobece. Escucha bien. Esos juegos ahí de PlayStation, eso no te da capacidad ninguna. Eso lo que hace es entretenerte, entender. Pero por encima de todo eso, tú no agilizas, tú no practicas, tú no usas tu cerebro. Al no usarlo, créelo que no estás usando, tú no creces. Te embruteces. Por eso los niños, quítenle esos juegos. Ya son grandes, quítenle esos juegos si quieren que sean hombres de sabiduría, hombres de principios, hombres de derecho. Y mujeres también. El peligro de la incredulidad, dice la Biblia en el verso 6 y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Ahora, escuche bien. Hay una gran diferencia entre incredulidad e ignorancia. Incredulidad e ignorancia. Ignorancia, escuche bien, es ignorar un asunto, es decir, no conocerlo. Por ejemplo, yo ignoro cómo tocar el piano. No tengo la sabiduría, no tengo el talento para tocar el piano, no tengo la disciplina para hacerlo, no sé por dónde empezar. Yo no sé, yo veo a Julie que se pone aquí y con el pie acelera y quita, acelera y frena y dale. Y es porque yo sé pero yo no sé. No sé. Ignoro cómo hacerlo. Usted puede tener ignorancia también en cosas de la vida normal, cosas de la vida real. Por ejemplo, usted puede ignorar cómo construir una casa. Usted no tiene idea. Hay personas que lo único que saben poner es una puntilla en la pared. ¿Alguien aquí de eso en esta mañana? Sí. Por ejemplo, Ricardito es muy bueno poniendo losas, tiles. Pero hay otros que no saben ni cómo se pega un tile al piso. Ignoran eso. Pero eso no es un pecado. Pero la incredulidad sí es un pecado. Y la Biblia lo llama así pecado. Porque la incredulidad es la decisión del hombre de no creer. ¿Se está dando cuenta? La ignorancia es ignorar sobre algún asunto. Pero la incredulidad es la decisión. No es ignorancia. La decisión de no creer en cierto asunto. Y cuando hablamos de las cosas de Dios, la incredulidad, de una u otra forma, ¿qué pasa con ella? Cuando nosotros tenemos incredulidad en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, lo que le estamos diciendo al Señor es que Dios no es capaz. Dios no tiene el poder. Es decir, cuando usted no cree y no opera bajo cierto principio, por ejemplo, le está diciendo a Dios, yo no hago eso porque yo no creo eso. Usted no lo hace porque usted está dudando, porque la duda tuya proviene de tu incredulidad, del no creer eso, del no estar seguro que eso va a pasar en tu vida. Y eso le está diciendo a Dios, yo no te obedezco porque para mí lo que tú estás diciendo es mentira. La incredulidad es un pecado delante de Dios. Para si no lo sabía, hoy se entera de eso. Es un pecado. No creer es un pecado. No aplicar los principios de Dios a nuestra vida es un pecado porque es desobediencia a lo que ya Dios nos dijo que hiciéramos. No sé si no estamos entendiendo. Mire, yo prefiero ser ignorante que incrédulo. Yo prefiero ser ignorante que incrédulo. Porque el ignorante se puede disciplinar, se puede ayudar conociendo, puede ir a la escuela, aprender, puede ir al asunto y entenderlo. Pero el incrédulo ha decidido ya en su corazón no creer. Es decir, no creo, no quiero. Para mí eso es incredulidad. Jesús se topó con estos incrédulos en aquel pueblo en Nazaret, allí donde él nació. Y dijo, y estaba asombrado por la incredulidad de ellos. La incredulidad ha sido siempre causa de división entre aquellos que se mueven bajo la fe y los que no tienen fe. Miren, están los que se mueven bajo la fe y los que no tienen fe. Te voy a decir algo. ¿Por qué? Porque los que no tienen fe, los que son incrédulos, al no tener visión, no inspiran, no alientan, más bien desalientan y son tropiezos a aquellos que sí tienen fe. Usted puede tener una pareja en su matrimonio o alguien conocido a su lado que sea incrédulo. Es decir, usted acciona bajo el principio, por ejemplo, de la ofrenda y el diezmo, porque usted cree
en ese principio bíblico y en la bendición que hay cuando tú das, eso se te regresa con creces. Y no solo eso, que le estás diciendo al Señor: estoy agradecido por lo que me da. Estoy reconociendo que no viene de mis manos, ni de mis habilidades, ni de mi esfuerzo, sino que viene primeramente de Él. Al tú decirle eso al Señor, tú accionas bajo ese principio. Pero el incrédulo no da porque no cree que eso se le va a regresar. Le está diciendo a Dios: yo no voy a dar porque no creo que tú me puedas regresar. Desobediencia. ¿Alguien tiene duda? La incredulidad es desobediencia a Dios. Es pecado. Y la paga del pecado es vida. Es muerte. Es muerte. Por eso Dios no quiere ver ni un ápice de incredulidad en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, ni en la mía. Dios quiere ver fe. Dios quiere ver que nosotros creamos. Mire, la incredulidad hace que el individuo se mueva bajo negatividad y bajo desaliento. Una persona incrédula no camina por fe, sino por vista. Si no ve, no avanza. Si no hay, no asume. ¿Usted sabe cuántas veces yo he tenido que tomar decisiones en mi vida donde yo he mirado y no hay, pero he dado el paso, y cuando he dado el paso ha habido abundancia? Porque no lo he dado desde una posición física, sino desde el espíritu, porque Dios ha prometido bendecirnos. Dios ha prometido estar con nosotros. Entonces yo le he creído a Dios. Muchas veces yo he dado pasos así. Muchas veces yo he hecho inversiones así. Cuando yo compré mi casa, yo este testimonio lo he dado. Yo me quedé sin un peso para poner una losa. Ricardito, ni una losa podía poner un peso, pero tenía casa, tenía techo. No me preocupaba nada, como si no tuviera corriente, como si no tuviera electricidad. Tenía un techo, mis hijos podían estar seguros que la lluvia no le iba a caer en la cabeza. Y mi esposa, nunca se me olvida, me dijo: ¿y ahora cómo vamos a arreglar esta casa? Y le dije: Dios proveerá. Si Él te permitió llegar hasta aquí y regalarte esta casa, Dios proveerá. Tú lo único que necesitas es creerle a Él. Y yo comencé a trabajar. Y trabajaba, entraba en las finanzas, arreglaba la casa. Materiales a veces me salían gratis, los iban a montar y yo los traía hacia la casa. Y así. Y cuando vine a ver, arreglé, reparé, remodelé mi casa completa en un año, año y medio. ¿Por qué? Porque yo confié en que el Dios que se metió conmigo en esa batalla no me iba a dejar solo. Si Dios me permite llegar a un lugar, es porque Él me permite seguir atravesando ese lugar. Y estará conmigo. Es decir, yo caminé en la fe, en la seguridad de que si yo soy fiel a Dios, si yo le soy a Dios obediente, Dios me iba a bendecir. Y lo hizo. Y con abundancia. No solo me dio para arreglarla, me dio para que también sobre y abunde. Por eso es muy importante ser positivo. Porque ser positivo es alejar la incredulidad de tu vida. Es confiar en la palabra. Dios proveerá. Jehová Jireh. Ahora escuche bien, porque muchas veces nos encanta decir Jehová Jireh, Dios proveerá, y lo llevamos todo a términos materiales nada más. No, hijo, ni hijito, esto va más profundo. Cuando usted diga Jehová Jireh, esto va más profundo. Esto va a que Dios proveerá, pero proveerá armas, proveerá, añadirá a tu vida, empoderará a tu vida cuestiones espirituales que te van a ayudar a dominar todo el mundo material. Lo material es lo mínimo. ¿Usted piensa que Dios, sus planes y sus propósitos tan grandes son para que el hombre tenga bendiciones materiales? ¿Usted cree que realmente Dios diseñó, escuche bien, Dios diseñó a su Espíritu Santo para que su Espíritu Santo nos ayude a ser bendecidos materialmente? No, lo material es una bendición, es el reflejo de tu obediencia con Dios, es el producto, es el fruto de tu consagración, de tu fidelidad a Dios. Dios ha prometido bendecirte con algo mucho más grande, con revelación, con discernimiento, con palabra de sabiduría, con palabra de ciencia. Por eso el cristiano que no cree, el cristiano inmaduro, ve lo material como el punto máximo, cuando no es eso. Y hasta ahí llega. El cristiano maduro le pasa por el lado lo material y dice: te veo después, sígueme. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Escuche, porque esta palabra es buena. Si usted la sabe comer. Una persona incrédula, esto es lo que sucede, no es capaz de ver la mano que se mueve detrás de lo que esa persona necesita. Necesita algo, pero no está viendo la mano de Dios detrás. Está viendo que si trabajo más lo alcanzo.
Que si me esfuerzo más, lo puedo obtener. Que si trabajo más, entonces sí podemos hacer esto y comprar aquello. Porque entonces me van a entrar 200 pesos más. Siempre te he dicho que con Dios no es así. Siempre te he dicho que con Dios 2 y 2 no son 4. Ocúpate de las cosas de Dios y vas a ver cómo Dios se ocupa de tu vida completa. Pone favor, gracia. Lo que pasa es que nos acostumbramos a vivir de la misericordia y no entendemos el poder del favor de Dios en nuestras vidas. La misericordia de Dios te lo enseñé, así me lo reveló el Espíritu Santo hace tiempo. Hará que tu casa siempre tenga un plato de comida sobre la mesa. Si tú te conformas con eso, yo voy por más. Pero el favor de Dios no pone un plato, pone festines sobre tu mesa, pone platos bendecidos sobre tu mesa, te pone a ti y a toda tu casa sobre tu mesa. Es decir, el favor de Dios es mucho mejor, abre las puertas que la misericordia no puede abrir. El favor de Dios. Porque la misericordia no es para ti, es para todos. Dice que Él es el mismo Dios y hace que el sol salga sobre justos y pecadores. Es decir, es un Dios de misericordia. Él permite que todos los que no le amen también respiren, también coman, también por sus buenas acciones puedan recibir buenos dividendos. No compitas con el impío. Cuando tú tienes o fuiste llamado a algo mucho más grande, mucho más alto, mucho más revelativo para tu vida. El mayor enemigo de la fe, ¿cuál es? No es la necesidad, no es la ignorancia. El mayor enemigo de la fe es la incredulidad. Porque la incredulidad calcina, hace inoperante, condena a la fe. Dios no puede hacer nada si no hay fe, si no hay seguridad, si no hay conciencia de que lo que voy a hacer me va a traer dividendos y bendiciones. No puede. La Biblia dice que Jesús estaba asombrado por la incredulidad de ellos, no por la ignorancia. Incluso cuando usted lee la Biblia, una de las palabras más fuertes que hay y donde Dios se detiene a cada instante y nos las entrega es incredulidad. Léala. Lea la carta a los hebreos. Vas a ver cómo el apóstol Pablo habla sobre la incredulidad del pueblo hebreo allí en el desierto. Hay cristianos, y esto es increíble, pero es cierto, que si cambiaran su incredulidad por la fe, fueran gigantes en milagros y sanidades. Hay cristianos tan incrédulos, escuche esto. Hay cristianos tan incrédulos que si nada más cambiaran ese nivel de incredulidad por ese mismo nivel de fe, fueran tremendos hombres de Dios. Pero preferimos creerle al diablo y no a Dios. Preferimos creerle al diablo y no a Dios, porque cuando le creemos a Dios, lo primero que nos viene a la mente, lo primero que nos viene a la cabeza es: voy a tener que soltar, voy a tener que dejar, voy a tener que sacrificar, voy a tener que hundirme. Pero cuando le creemos al diablo, no hagas nada y yo te lo pongo todo en las manos. No vas a tener que sacrificarte, no vas a tener que dar. Y es más fácil creerle al diablo. Y eso demuestra cuál es nuestro Dios. Pero hay cristianos así. Una vez el Espíritu Santo me lo dijo. Así mismo. Si tuvieran la misma fe para creer que tienen para no creer, fueran tremendos hombres de oración y de milagros. ¿Nunca he pensado en eso? ¿Por qué no hago un intercambio? ¿Por qué no quito la ignorancia? ¿Por qué no quito la incredulidad? ¿Por qué no quito el no creer de mi vida y lo transformo en bendición, lo transformo en obediencia, lo transformo en creer, lo transformo en fe? ¿Por qué? ¿Por qué no le doy la oportunidad un día al Señor de trabajar en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hago? De decir: Señor, yo te voy a creer a ti. ¿Por qué tengo que esperar a caer en un hospital con cáncer? ¿Por qué tengo que esperar que mi economía se seque? ¿Por qué tengo que esperar que las cosas se pongan mal en mi vida para entonces, golpeado por la vida, por los arrecifes y por las olas del mar, empezar a creerle a Dios? ¿Por qué? La incredulidad es tan dañina, bueno, te lo dije hace un poco, que la Biblia lo llama pecado o lo considera pecado. Hebreos 3, verso 16 al 19. Mire esto, Hebreos 3, carta a los Hebreos 3, 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Subraye eso. ¿Habiendo qué? Oído. Es decir, los que sabiendo fueron en contra de él. Voy.
¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Verso 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en el reposo, sino a aquellos que obedecieron? Desobedecieron. Y el verso 19 que dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? ¿De qué? Dígalo. De la incredulidad. Y no pudieron entrar a causa de la incredulidad. 40 años en un desierto, diseñado para alacranes, escorpiones, serpientes, no para aquellos que le creen a Dios. 40 años en un desierto diseñado para los desobedientes, para los rebeldes, no para los obedientes y los hombres de fe. Y allí el pueblo entró. Y allí el pueblo permaneció. Y allí aquel pueblo desobediente e incrédulo terminó sus días. Porque Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, al reposo de él. Había un reposo preparado por Dios. Porque el pueblo no entró a la tierra por desobediencia. No entró a la tierra por incredulidad. Pablo en esta carta, hablando de la tierra prometida, lo llama reposo. Escuche esto. Escuche para que se te revele. Hebreos 4:11 dice: procuremos, dándonos un consejo. A nosotros nos está dando un consejo el Pablito ahora. Dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, procuremos entrar en el reposo de Dios. Pero no podemos entrar al reposo de Dios con incredulidad, sin creerle a Dios. No podemos hacerlo porque el no creer, escucha bien, es un acto de rebelión, es un acto de rebeldía frente a Dios. No podemos. Porque usted esté aquí no quiere decir que sea obediente. Porque usted esté aquí es porque hay un temor dentro de ti que te hace venir. Hay un temor dentro de ti que te hace: necesito escuchar la palabra, porque tu espíritu tiene hambre y sed del Dios vivo. Pero una cosa es lo que tu espíritu necesita y otra cosa es lo que tú le entregues. Se lo das. ¿Le obedeces al Señor? ¿Cumples con su palabra? ¿Cumples con su plan para tu vida? Usted puede estar aquí y ser desobediente al ser incrédulo. Si yo le pregunto a usted en este momento: ¿hay algún incrédulo aquí en esta mañana? Usted va a decir: yo no soy incrédulo. Pero busquemos en nuestro interior. Busquemos en nuestras vidas. Si realmente hay áreas en nuestras vidas totalmente minadas por la incredulidad, sí las hay. Y hablo en general, hablo de mí también, no soy perfecto. Sí las hay. Pero tenemos esta palabra que nos enseña que la incredulidad es pecado, porque es desobediencia. ¿Por qué es desobediencia? Por todas estas situaciones de desobediencia y de incredulidad, usted sale para allá afuera y se encuentra con los ateos. ¿Cuáles son los ateos? Aquellos que niegan la existencia de Dios. Pero la Biblia tiene en los Salmos un versículo para ellos. Dicen, así mismo con esta palabra, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Usted sale de afuera y se encuentra con los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Los que niegan la palabra de Dios, los que no creen en su autoridad. Usted sale para allá afuera y se encuentra con los agnósticos. ¿Cuáles son los agnósticos? Agnósticos, los que no niegan pero no afirman la autoridad de Dios. Es decir, los que están completamente siempre diciendo: no, yo no sé, yo me mantengo neutral, yo me mantengo al margen, yo me mantengo alejado de eso, yo ni digo que sí, ni digo que no. Es posible que haya un Dios, es posible que no haya un Dios. Esos son los agnósticos. Están allá afuera los filósofos, los que tratan de interpretar las escrituras basados en su propia opinión, desde su propia filosofía. No, pero yo creo que si Dios hubiera querido esto otro, Dios hubiera hecho otro. Porque yo creo que mira el bing, bang, boom, bing, boom, bang. Y te tratan de explicar aquello con una filosofía que no están más perdidos que una pelota de golf en un campo de caña. Están los modernistas, los que tratan de explicar el cristianismo, a quien tú y yo le servimos, desde conceptos modernos, desde la ciencia. Los evolucionistas, los que tratan de sustituir el mensaje de Génesis por el mensaje ya gastado y rayado de la evolución, el del mono. Porque vinimos del mono, provenimos del mono.
Y la evolución dice de que por, no sé, 350,000 años atrás, que si los monos, que si estira, que si... Y usted vino de un mono. ¿Tú eres hijo de un mono? No. Él es hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y esos son los evolucionistas. Y por culpa de la incredulidad le ha hecho más daño al cristianismo que lo que tú te imaginas. Por culpa de la incredulidad hay una cantidad de herejías en la calle, de sectas, de ateísmo, de panteísmo, de politeísmo, de materialismos, de personas que han decidido no creer en la palabra, producto de la incredulidad de sus corazones. Y yo entiendo algo muy importante en esto. Todo esto para mí es admisible, es superable cuando se trata del mundo, pero no cuando se trata de la iglesia. Cuando se trata del mundo, yo puedo permitir de que esto suceda, que no tengan revelación, que no quieran entender, porque el conocimiento, sus ojos espirituales han sido cegados, pero no en el corazón de la iglesia. La iglesia tiene que creer. Ellos pueden vivir, ellos pueden operar, escucha bien, bajo incredulidad, pero tú y yo no. Tú y yo no. Tú y yo no, porque tú y yo fuimos a operar bajo la fe, bajo creer, bajo obediencia, bajo fidelidad. Jesús se asombró. Se asombró, es decir, se pasmó cuando dijo, cuando se metió allí y vio a aquellos. Mire, ¿sabe por qué se asombró? Porque aquellos hombres que estaban allí, decidieron no creer. Decidieron no creer después que lo habían visto a él convertir el agua en vino en las bodas de Canaán. Después que lo habían visto a él echar fuera espíritus inmundos. Lo vieron sanar a un leproso. El hombre en la mano seca le sanó la mano. La hija de Jairo la revivió. La mujer aquella que tenía flujo de sangre la sanó. Y después que lo vieron hacer todo esto, decidieron no creer. Decidían seguir incrédulos, no ignorantes. ¿Se da cuenta la diferencia entre ignorancia e incredulidad? Prefiero ser ignorante que no incrédulo. Porque el ignorante desconoce hasta que se le enseña. Pero el incrédulo ya decidió no conocer. Ya decidió no creer. Ya decidió, escucha bien, desobedecer a Dios. Por eso Jesús se asombró. Me han visto. Como yo en las bodas de Canaán, cuando se acabó el vino, pude convertir el agua en vino, y no en cualquier vino, en el mejor. Me han visto cómo yo pude echar fuera a los demonios, cómo yo pude sacar el espíritu inmundo de aquel, cómo yo pude sanar a aquel hombre que tenía la mano seca en un día de reposo. Me han visto cómo yo pude calmar la tempestad, aplacar los vientos. Me han visto y no quieren creer. Es una reacción donde el corazón del hombre se endurece para no creer, porque sus ojos, su mente y su corazón están puestos en las cosas materiales. Y el Dios de ese hombre son las cosas materiales, que son los que dominan los deseos y las pasiones del hombre. $40 en el desierto. Mira, yo no sé, pero yo no quiero morir en un desierto. Yo no sé tú, pero te voy a decir una cosa. Dios no nos llamó para que nos quedáramos en un desierto producto de la incredulidad. Hoy Dios te está diciendo a ti: entra en mi reposo. Entra en la confianza que te permite descansar sobre lo que yo te he dicho que es. Yo no quiero oler a muerto. Yo no quiero estar tirado en el desierto, desamparado de la mano de Dios, a expensa de los enemigos, a expensa de los animales salvajes. Yo quiero estar bajo la cobertura de Dios. Por eso hoy, iglesia, usted tiene que entrar en el reposo de Dios. Pastor, ¿qué es entrar en el reposo de Dios? En la confianza, en el creer. Yo decido, mire, usted decide amar. Usted no espera a amar. O yo decido amar. Yo decido perdonar. Yo decido hacer. Es una decisión. Entrar en el reposo de Dios es una decisión. Arrancar la incredulidad de nuestra mente, de nuestro corazón, es una decisión. Es decir, a partir de ahora, no de mañana, porque cuando usted deje las cosas que usted deje para mañana, nunca las va a empezar a hacer.
Mañana empiezo a orar. Y mentira, si no ora hoy, no ora mañana. A partir de ahora, yo seco toda raíz de rebeldía en mi vida, en mi corazón, en esta hora. Le doy un cambio de 100 grados a mi vida. Transformo mi corazón, Señor, en esta hora. Contigo mismo, Señor, hago un voto en este momento, Señor. Donde yo voy a transformar mi vida, no más del mundo en mi vida. Ahora voy a alimentarme de ti. Voy a creer tu palabra, voy a andar bajo tu palabra. Y yo no estoy diciendo que usted se va a volver un religioso. Yo no estoy diciendo de que usted ahora no va a tener tiempo para las cosas o los hobbies que le gustan. No malinterprete. Pero usted va a tener un balance en su vida donde la mayor parte de ese balance se va a inclinar siempre hacia las cosas de Dios. Porque de siempre, donde haya mayor inclinación, habrá mayor reinado. Habrá mayor reinado. Y Dios llamó a la iglesia a eso, a vivir en su reposo. Por eso el pueblo en el desierto no pudo entrar al reposo. El reposo era la tierra prometida, la tierra que Dios había preparado para ellos, para que entraran en mi reposo. Y allí los voy a bendecir grandemente. Allí no van a tener que hacer nada, porque yo me ocuparé de protegerlos, de multiplicarlos, de bendecirlos en todas las áreas, económico, social, en todas las áreas, porque ustedes son pueblo mío. ¿Usted cree que el pueblo, escuche bien, porque así me lo reveló el Espíritu Santo cuando yo preparaba este mensaje, el pueblo que pereció en el desierto fue el pueblo que salió de Egipto? No, hoy hay pueblo en el desierto. Hoy hay pueblo en el desierto que por la incredulidad no va a entrar en el reposo de Dios. Pero hoy Dios te dice, sal de esa incredulidad, sal de esa desobediencia, sal de esa rebeldía para que entres en mi reposo. Descansa en Él. Descansar en Él no es llegar. Voy a descansar en ti, Señor. No, descansar en Él es hacer, creer, confiar y caminar como Él pide que lo haga. Descansar en Él es que haya en mi vida una transparencia, donde lo que yo hablo, donde lo que yo digo, donde lo que yo sé sea comparable con lo que yo hago con mi vida. Descansar en Él es mostrar frutos de arrepentimiento, frutos de confianza, frutos donde... Pero hermano, ya no lo veo usted tan afanado. No, hijo, ya el diablo a mí no me esclaviza más. Yo decidí desde la semana pasada descansar en el Señor. Y lo que llega a mi vida lo acepto como su perfecta voluntad. Y lo que no llega, hermana, como su perfecta voluntad también. Es descansar en su reposo. ¿Pero qué está haciendo? Simplemente confiando en Él. Estoy cumpliendo con su palabra. Estoy haciendo lo que su palabra. Mira, yo estoy ofrendando, yo estoy diezmando. Mira, yo estoy siendo obediente. Mira, yo no me pierdo una vigilia. Mire, yo no me pierdo una lectura, yo no me pierdo un discipulado, porque a partir de aquel día yo decidí hacerlo a Él parte de mi vida, pero un 90%. Eso es descansar en Dios. Eso es reposar en Dios. Pero muchas veces tenemos como ese espíritu de masoquismo, que queremos nosotros seguir afanados, seguir luchando, seguir confiando en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, y terminamos siempre decepcionados y cansados. Por una sola cosa, porque no fuimos diseñados para eso. Operando fuera de lo que Dios hizo para nuestras vidas. Porque pueblo somos suyos somos, y fuimos hechos para alabanza de su gloria. Te lo leí al principio. Eso le pasó al pueblo de Egipto. Y eso le está pasando al pueblo de Cristo hoy en día, que no ha confiado en el Señor completamente. Hay muchos cristianos incrédulos hoy en el pueblo de Dios. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Cristo estaba impactado, asombrado. Vieron los milagros, vieron que esto funciona, vieron que aquel hombre... Mira, hay veces que salen por ahí, y lo he visto muchas veces, y yo le pido a usted que tenga revelación cuando usted comparta algo, cuando usted dé me gusta en algo. Porque hay veces que tratamos de apoyar a otras personas que están movidos bajo espíritus de incredulidad y ponen versículos para apoyar, y sacan del contexto el versículo completamente para apoyar su manera de pensar. Y por ejemplo ponen por ahí en una iglesia el pastor es el único bendecido y los otros, los que dan, no son bendecidos. Yo sé que no todos los pastores son malos. Yo sé que no todos los pastores roban. Yo sé que hay quien roba, hay quien no roba, y no tiene que ser pastor. En el pueblo también hay quien roba.
Pero no todos son malos. Y hay muchos que son bendecidos. ¿Sabes por qué? Por lo que le han creído a Él. Porque han sacado el espíritu de incredulidad de sus vidas. Porque han decidido confiar en el Señor. Y Dios los bendice. Y cuando usted pone los ojos, usted tiene que decir, yo quiero eso. Y cuando usted dice, yo quiero eso, ¿qué tengo que hacer para obtener eso? Imite la fe. Pablo dijo, lo que oíste de mí y vistes, eso hacéis. Mire esto, lo que oíste y vistes, es decir, mi testimonio, eso, él tenía la seguridad total de que lo que él estaba haciendo se alineaba con el propósito de Dios. No vaya a ser que no, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, porque entonces tú sabes que lo que tú haces no está bien delante de Dios. Me acuerdo hace años cuando llegué a este país que alguien me dio un ray, íbamos por la 95 y nos bajamos en una rampa, pero nos equivocamos y no, había que seguir, no era en esa salida. Y aquella persona me dijo, oye, esto que voy a hacer nunca lo haga. Y siguió por la rampa, brincó la calle y se volvió a montar en la 95. Porque él sabe que lo que estaba haciendo estaba mal. Él no podía brincar, él tenía que doblar y volver a subir. Y me dijo, esto que voy a hacer, antes de hacerlo, me dijo, no lo hagas porque está mal. Pero cuando tú sabes a quién tú le has creído, cuando tú confías en el Dios de los cielos, cuando tú andas en santidad, cuando todos tus pasos son de luz y no de oscuridad, hermano, a usted lo que le preocupa es que la gente lo imite, porque el imitarlo a usted traerá bendición sobre la vida de esas personas. Porque el mismo Jesús nos dijo, comparable al reino de los cielos, que el reino de los cielos es como un hombre que sale al campo y encuentra un gran tesoro y no lo esconde y se va y lo disfruta. No, va al pueblo y le dice a los amigos, a los hermanos, a la familia, vengan conmigo porque he encontrado un gran tesoro, y va y lo reparte. Por eso un hombre, una mujer que es bendecida, te puede dar el consejo de esa bendición. Créele a Dios. La incredulidad nunca ha sido diseñada para que Dios te bendiga, sino para que el enemigo tome control de tu vida y tú vivas bajo esclavitud y bajo maldición. Tanto en la salud como en las finanzas. La incredulidad. Eso fue lo que dañó a Jesús. Y al verlos a ellos, dice que se asombró. Aquel hombre endemoniado que trajo a su hijo, ¿se acuerdan? Cuando vino donde estaba Jesús, la Biblia dice que Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Y el hombre aquel, desde su confianza en lo que estaba escuchando, le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y la Biblia nos enseña, y búscalo, ayuda a mi incredulidad, no dijo ayuda a mi ignorancia, dijo creo, es decir, ya no vi ignorancia. Creo, ayuda a mi incredulidad. Y ahí mismo dice la Biblia que el Señor reprendió al espíritu inmundo y salió de ahí, de aquel muchacho. La incredulidad no estaba permitiendo que este hijo de él fuera libre. El no creer. Yo creo que no, que esto lleva a algo diferente, esto es difícil, yo no creo que con oración esto se va, yo no creo que con fe esto es echado fuera. Y sin embargo el Señor le dijo, si puedes creer, ¿habrá alguien aquí en esta mañana que pueda creer? ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que pueda creer y decirle al Señor, creo, ayuda a mi incredulidad? Creo. Pastor, ¿cómo puedo vencer la incredulidad? Hermano, usted tiene que cambiar las cosas. Usted no puede permitir seguir su vida como hasta ahora lo ha hecho. Mire, hay mucho pueblo que le cuesta levantarse a orar, pero no a trabajar. Hay muchos pueblos que corren primero a un botiquín para sanarse que a una oración para liberarse. Hay muchos pueblos que reciben primeramente la palabra de un extraño, pero rechazan la palabra de su pastor. Hay muchos pueblos que confían más en lo que ellos pueden producir que en aquello que Dios les puede dar. Hay muchos pueblos así. Y así no ayudas tu incredulidad. La alimentas cada día. Cada día la alimentas por desconfianza, por no creer, por no decidir cambiar. La alimentas. Hay mucho pueblo incrédulo. ¿Cómo puedo vencer la incredulidad?
Mira, la incredulidad, escucha bien, surge cuando tú decides cambiar la fe por la razón. Haces un trick. Decido ver para después creer. Y decides cambiar la fe por la razón. Muy mal. Porque la fe nos alimenta de la razón. Son enemigos. Dios nunca nos dijo a nosotros, usen el raciocinio. Usen la lógica, usen la razón. Te dije este año, saca a pasear la razón, saca a pasear la lógica y déjalos botados. Camina con la fe. Cree lo sobrenatural de Dios para que lo puedas experimentar en tu vida. Y lo sobrenatural no solo es para la sanidad, es para que tu vida cambie. Para que tú andes en niveles de gloria que puedas disfrutar. Cuando tú crees estas palabras, qué sencillo es andar ahí. Cuando creo estas palabras. Cuando creo estas palabras. Quiero que el grupo de alabanza pase. Porque yo siento que el Espíritu Santo quiere hacer algo diferente hoy aquí en tu incredulidad. Cuando tú tienes que comenzar a cambiar, escucha bien, la desconfianza por la confianza. Creerle más a Dios y menos al mundo, menos al raciocinio, menos a la razón. La razón te va a decir, hay 2 botellas de agua, pero Dios te está diciendo, de esas 2 botellas de agua yo puedo sacar 4. Porque si Jesús pudo, escucha bien, si Jesús pudo convertir el agua en vino, quiere decir de que aquello no se trataba de lo que tenemos, sino de lo que yo puedo hacer. Escucha. Ninguno de los que estaban en la boda podía hacer eso, pero Jesús sí, porque Jesús cargaba el reino, el mismo que tú cargas. Porque Él mismo se ocupó de decirnos a nosotros, y aún cosas más grandes que esta vosotros haréis, porque yo voy al Padre, y desde esa posición de privilegio intercedo por ustedes. Allí desde ese lugar yo intercedo por ustedes. Pero hoy Dios te está diciendo, quita la incredulidad de tu vida. Iglesia, ¿cómo quito la incredulidad? Tienes que leer la palabra de Dios, si no nunca vas a dejar la incredulidad. ¿Cuántos leen la Biblia? Casi nadie. No vas a salir nunca de la incredulidad. Tienes que comenzar a orar por las madrugadas. Tienes que comenzar a meterte con Dios. Pedro se metía con Dios. Pablo se metía con Dios. Juan se metía con Dios. Jesús se metía con Dios. Y tú sabes lo que pasaba cuando Pedro oraba. Y tú sabes lo que pasaba cuando Pablo oraba. Tú sabes lo que pasaba cuando Jesús oraba. Tienes que cambiar tu vida. Santiago 4 verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mire, doble ánimo. Es decir, hoy creo, mañana no creo. Incredulidad. Hoy di porque me empujaron, mañana no doy porque no. Hermano, no. Eso no es lo que busca el Señor en tu vida. Eso no es lo que anda buscando el Señor en tu vida. El Señor anda buscando que tú confíes, que tú le creas a su palabra. Por eso hoy yo en esta mañana te quiero decir, confía en Dios y Él hará en tu vida. Confía en Dios y Él sanará tu vida. Usted no fue diseñado para estar perdiendo el tiempo detrás de las cosas. Usted fue diseñado para que las cosas busquen tu vida, para que las cosas vayan detrás de tu vida.